Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy tengo el placer de contar con Tatiana Vélez, experta en nutrición deportiva. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, David. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas de conocer un poquito más sobre el trabajo que haces con los deportistas de alto rendimiento, hablar un poquito de la importancia de la nutrición deportiva en un mundo en el que cada vez cuentan más los detalles y poder hablar un poquito del trabajo que haces. Sí, súper bien emocionada. Gracias por invitarme. Qué bueno. Pues para empezar, Tatiana, ¿nos puedes contar un poquito cómo llegaste al mundo de la nutrición deportiva? Claro, en verdad empezó creo que como en el 2018. eh, Antes de yo entrar a la nutrición, en realidad fue que yo me cambié de profesión. Yo Ujú, hice un bachillerato y una maestría en química, pero decidí que no lo quería ejercer, y siempre he tenido una pasión por comida, alimentos, nutrición, pero en Puerto Rico, de donde yo soy, nunca había conocido a otra dietista y mucho menos un dietista deportivo. Así ujú, que cuando hice mi maestría en Ohio State, tenía varios colegas y uno de ellos era del departamento de nutrición. Me contaba un poquito sobre lo que hacía y yo dije, ¿sabes qué? Yo no creo que química sea para mí y esto es un área donde me interesa. Yo no sabía que uno podía tener una carrera haciendo nutrición y pues decidí cambiar de profesión y hacer una segunda maestría en nutrición. Me fui a Filadelfia, a Drexel University, a hacer esa maestría en nutrición y allí tenían un programa de aprendizaje para estudiantes graduados eh, en nutrición deportiva. Allí mi mentora fue la doctora Nairi Dardarian, nutricionista deportiva, y ahí fue donde yo obtuve mi primera experiencia en nutrición antes de tocar cualquier tema clínico. Para mí fue nutrición deportiva. Ellas hacían consultorías para un equipo del MLS, de Major League Soccer, y también hacían consultoría para un equipo del National Hockey League o NHL y los estudiantes de División 1 y me encantó, ¿verdad? Fui con una mente bastante abierta, más bien para aprender del campo y después de eso fue historia y en verdad que desde ese momento supe que quería hacer nutrición deportiva, así que a través de toda mi formación como nutricionista, terminando mis estudios, licenciándome y empezar a ejercer en práctica privada, siempre tuve el enfoque de nutrición deportiva. ujú. Así que Oh, qué bueno. O sea, y cuando terminas tu primer máster, ahí es cuando te das cuenta que quieres hacer otra cosa diferente. sí, yo me vine a graduar de la escuela bien joven, tenía 16 cuando yo entré a la universidad y yo no sabía muy bien qué quería hacer. Solamente sabía que era muy buena en la ciencia y en la matemática, así que escogí química porque combina ambos campos y fui bastante sobresaliente, pero no me apasionaba, como que no me veía ejerciendo a largo plazo como trabajando en un laboratorio, siempre me Ujú, encantó hablar con personas y la realidad es que yo no sabía que nutrición era un campo que yo podía ejercer. En Puerto Rico eso de nutrición deportiva no existe y fue ujú. cuando terminé esa primera maestría en Ohio State, que allí fue que por primera vez vi que eso es un campo y que sí existe. Así que eh, decidí hacerlo y no mirar para atrás y hacer esa transición. Ujú. Oh, qué bueno y qué interesante y importante esa parte que te diste cuenta de que querías hacer otra cosa y hay veces que da bastante miedo, ¿no? El salto de decir, piensas que vas a estudiar una cosa, que vas a acabar en ese campo y de repente pasa algo y haces uno totalmente diferente. Sí, definitiva. Yo no pensaba que iba a terminar haciendo nutrición deportiva por como Ujú, mi carrera, pero me encantó tanto que no miré para atrás. ujú. Qué bueno. Y desde que terminaste el máster, has mencionado que tuviste la experiencia con el equipo de la MLS, con el equipo de hockey también. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias con jugadores profesionales?
Era básicamente en inglés se dice deer caught in the headlights, ¿verdad? Te ponen en un sitio, tú no conoces nada y es como que, ok, o sea, yo nunca pensaba que iba a tener eso como mi primera experiencia en nutrición. Así que entré con una mente abierta de voy a aprender. eh, Sé que la nutrición en los deportes es importante, pero no tengo idea ni cómo eso se ve en práctica ni en teoría. Así que fui con una mente abierta y a aprender y conocer y formar conexiones, siempre tocando base con la dietista, de por qué Ujú, hacía ciertas intervenciones y conociendo un poquito más del rol de ella adentro de esas organizaciones profesionales. Pero para mí fue como primera experiencia en nutrición, como que, como quien dice, me tiré ahí y aprender a las malas. pa'lante. Sí, exacto. Sí, qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poquito entonces, porque la idea de que la nutrición es importante lo sabemos, ¿verdad? Sí. A lo mejor falta de conocimiento, falta de entendimiento un poco, ¿no? De la nutrición en general. Tiene problemas a la hora de encontrar una buena nutrición que seguir, ¿no? En su día a día. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son algunos consejos nutricionales, así de manera general, que podría seguir un deportista de alto rendimiento? Sí, algo bien importante en deportistas de alto rendimiento es que tienden a tener pues muchas competencias, muchos partidos y puede ser que estén mucho tiempo en la calle, viajando en autobuses, viajando en aviones, así que allí hay que hacer un buen balance entre educar al jugador o al atleta que haga decisiones informadas, ya que va a estar mucho tiempo afuera que no está en su casa. Y en ese poquito tiempo que tiene, ya sea en un hotel, en un apartamento, darle esas destrezas básicas culinarias de cómo prepararse un plato balanceado. Así que yo me encuentro muchas veces, ¿verdad? Empezando por ahí, eh, que es un plato balanceado para un jugador. Cada jugador tiene necesidades individuales, así que orientar cómo construirlo, esos principios básicos de en un plato, ¿verdad? ¿Cuál sería esa proporción adecuada de macronutrientes, proteínas y grasas, que ya sea en la calle, cuando estén en restaurante o estén viajando o hasta en su casa puedan aplicarlo? Así que entiendo que por ahí es donde yo me gusta empezar y es una buena base para que el atleta empiece a tener más control en su alimentación. Bueno, uno de los errores más comunes que puedan tener los atletas en cuanto a la nutrición, ¿cuáles pueden ser algunos de los errores que los atletas tengan? Porque normalmente, voy a contar una experiencia personal, yo cuando estaba en España, antes de venir a Estados Unidos, la información que yo he tenido desde, te diría, desde los 12 hasta los 16 17 años no era mucha en cuanto a nutrición. Y, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los cereales con leche, ¿no? Y era eso lo que tomaba siempre para el desayuno. O sea, ni lo pensaba, lo tenía como hábito y yo y mucha gente que conocía era lo que comíamos, eran cereales y leche antes del partido el sábado por la mañana. Entonces, ¿cuáles crees que son algunos de los errores que cometen los atletas en cuanto a la nutrición? Sí, yendo a tu experiencia, creo que hay dos, ¿verdad? Mencionamos la educación, que quizás no tenían la herramienta adecuada o educación apropiada para tomar decisiones informadas, y eso se refleja en los hábitos. Al igual que si tienes una agenda muy ocupada porque estás viajando muchos partidos, no tienes casi tiempo. Así que yo entiendo que el error más común es que el atleta no llega a consumir la energía o caloría apropiada Ujú, para el tipo de gasto calórico que está teniendo en el campo. Por esas mismas razones de que no tiene las herramientas para saber cuánta comida necesita, al igual que quizás no tiene la disponibilidad de alimentos, ya sea porque tiene una agenda cargada. Así que definitivamente eso es lo más que yo veo, que un jugador o un atleta
no está llegando a las necesidades calóricas apropiadas. Y si por alguna razón sí me llega, no sabe cómo eh, proporcionar su plato. Así que como quiera lleva una deficiencia de energía, una deficiencia calórica y nutritiva. Eso es el error más común. Ujú. ¿Cómo puede saber un jugador si está cumpliendo las calorías que necesita comer durante el día a día o durante la temporada? Excelente pregunta. Creo que hay muchas cosas que uno puede utilizar para saber intuitivamente si estás consumiendo la energía necesaria. Lo primero, asegurarte que estás durmiendo bien y si eso no es un factor, ¿verdad? La falta del sueño, una de las mejores maneras para poder medirla subjetivamente es cuán bien tú crees que te estás recuperando. Si llegas a tus sesiones de entrenamiento y estás empezando y ya estás cansado y todavía te falta 1 hora, 2 horas de entreno, usualmente eso significa que no estás recuperando bien y que lo más seguro no estás ni durmiendo ni comiendo suficientes calorías para tu gasto calórico. También otra manera de saberlo es si llegas a observar que tu peso va bajando a través de una temporada porque no estás llegando a la energía necesaria que necesita tu cuerpo para sostener tu masa muscular y tu peso. Así que monitorear tu peso a través de una temporada puede ser algo que puedes empezar a hacer para saber si estás por lo menos comiendo las calorías base. Así que de nuevo hablé de la fatiga, monitorear el peso. También si ves una caída en marcadores de rendimiento y ahí le puedes preguntar quizás a tu entrenador, mira, ¿cómo tú ves mis pesas? Estoy levantando menos, quizás cuando estás haciendo sprints o, ¿verdad? Algunos ejercicios, quizás has reducido tu rendimiento en comparación a hace varios meses atrás. También eso se puede llevar, puede ser por muchas cosas, pero la nutrición también puede tener un papel y un rol en tu rendimiento, que ahí puedes colaborar con tu entrenador y saber, ¿verdad? Cómo va tu rendimiento. Ujú. Has mencionado el tema de la fatiga y el peso, ¿verdad? De la comunicación con el entrenador. Cuando, vamos a poner un ejemplo de un futbolista, un tenista, un pelotero, ¿no? Que termina su sesión de entrenamiento, sus 2, 3 horas. ¿Cuál sería la mejor comida o los mejores macronutrientes que ese jugador puede ingerir para aumentar su recuperación o para asegurarse que se recupera lo antes posible? Hay dos macronutrientes bien importantes. Volviendo un poquito atrás, lo más importante, ¿verdad? Es la energía, calorías totales. Luego que Ujú, estás llegando a eso sería proporcionar tu plato y ahí es donde dos nutrientes tienen un papel bien importante en la recuperación. La primera sería la proteína. Asegurarte que estás llegando a esas necesidades proteicas para poder recuperar tu músculo y reconstruir ese tejido que se rompe día tras día en prácticas, en partidos. Y segundo serían los carbohidratos. Los carbohidratos vienen siendo nuestra primera forma de generar energía, también es la energía principal del cerebro y lo necesitamos especialmente luego de un partido o luego de una sesión de entrenamiento para reponer esas reservas de energía que pues están abajo. Me gusta siempre relacionarlo como un carro. Cuando tú empiezas a correr un carro que le echas gasolina, cada vez el tanque va bajando en la cantidad de gasolina, así que asegurarnos que esas reservas de energía siguen siempre estando llenas, que tenemos el carro lleno, ¿verdad? ujú, Así que esos serían los dos macronutrientes que yo diría son prioridad. Y luego que estemos llegando a esos dos macronutrientes, podemos considerar fuentes saludables de grasa. ujú. Genial. Hay alguna distribución así a rasgos generales que tú recomiendas a tus deportistas en cuanto a la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasa? Sí, eh, cada persona es individual. Sí, cuando nos vamos como que al cálculo exacto,
sí me dejo llevar por, ¿verdad? La estatura, el peso de un atleta y las metas que tengas, pero por lo menos algo general es dividir un plato. Me gusta utilizar la regla de un tercio, así que tienes un plato, lo divides en 3 tercios, así que cada tercio sería un macronutriente diferente. Tenemos los carbohidratos, que ahí tenemos los arroces, las pastas, las papas, y después tenemos la proteína, un tercio del plato. Ahí podemos tener cualquier carne, pescado, podemos tener también este pollo, huevo. Y lo que les resta del tercio del plato, vegetales, y ahí puedes combinarlos con fuentes de grasas saludables, con un poquito de vegetales, con un poco de aderezo a base de aceite de oliva, por ejemplo. Así que eso puede ser una regla general y me gusta utilizarla mucho porque es bien fácil de uno recordarse y es bien visual, ¿verdad? Coges tu plato y lo divides en 3 tercios. Y eso es algo general que cualquier atleta o persona activa puede utilizar como por dónde empezar su nutrición en ese plato. Qué bueno, súper, súper helpful ese consejo para los deportistas. Y has mencionado también que cuando, por ejemplo, hablamos de proteínas o carbohidratos, hay muchas fuentes, ¿no? Dependiendo del tipo de comida que tengas. Creo que algo que los jugadores también les cuesta al principio entender cuando tienen que seguir, ¿no? Como una dieta, el tener que hacer una dieta. Creo que hay personas que le da miedo ya el escuchar la palabra dieta, porque piensan en restricciones, piensan que tienen que comer siempre lo mismo. Y, sin embargo, tú has mencionado varios distintos tipos de comida que te pueden ayudar a llegar a esas calorías o a esa cantidad de proteínas, ¿no? que necesitas consumir. Sí, definitivo. Siento que cuando hablamos de nutrición, mucha gente rápido piensa en dieta. Eh, Hablar de nutrición, la realidad en la sociedad donde vivimos, tenemos muchos mensajes que son contradictorios sobre nuestra salud y nuestra alimentación. Así que es normal yo encontrar que en conversaciones donde empecemos a hablar de la nutrición, una reacción inicial sea: ay, quizás la nutricionista me va a poner en una dieta, me va a quitar alimentos, cuando eso no puede ser más lejos de la realidad. A mí me gusta entrar a la nutrición como algo que disfrutas, te gusta y ves que nutre tu cuerpo. Así que eh, a mí me gusta tener conversaciones que la nutrición sea algo positivo y más allá de ayudarte a conocer cómo tomar decisiones informadas, que te emocione la nutrición y que te emocione hablar sobre tus comidas favoritas y de ahí pues ver esas comidas favoritas, cuál sería la proporción correcta para ti, para poder rendir y para poder darte la energía que necesitas. Así que sí, lo veo bastante donde la palabra nutrición se asocia a dieta y hay que romper, ¿verdad? Yo como dietista también trabajo con el cliente para romper un poquito de eh, esas ideas negativas que tenemos asociadas a la nutrición y empezar a hablarlo de una forma más positiva. Claro, y ese es creo que has escrito uno de los mitos, ¿no? que hay en la nutrición, porque es verdad que se puede entender cuando vas a trabajar con un nutricionista o cuando vas a adquirir más conocimiento en cuanto a lo que deberías comer cada día, dependiendo de tu situación, se entiende a lo mejor esos mensajes inconscientes, ¿no? Que has mencionado tú de la sociedad de hay que restringir cosas. Sin embargo, el trabajo que haces tú con los atletas de alto rendimiento es lo contrario. O sea, la base es las comidas que a ellos les gustan y cómo puedes, ¿no? Introducir poco a poco a lo mejor alguna comida que no estén utilizando todavía, pero que sí que les va a beneficiar en el futuro si la incluyen en su plato. Sí, correcto. Así que en vez de restringir, mi rol es completamente opuesto. Vamos a añadir, ¿qué te hace falta? ¿Qué hace falta para que llevemos tu nutrición y tu rendimiento al siguiente nivel? Eso es lo que hay que añadir. Así que sí, siento que es bien opuesto a lo que usualmente uno piensa cuando uno primero escucha nutrición o dieta. Ujú, genial. Hay algún otro mito de la nutrición que te hayas encontrado con algún deportista que hayas trabajado que te haya dicho, no sé, alguna locura o algo que tú dices, no, no, esto sin ir más lejos de la realidad, esto no es así?
Sí, me encuentro muchas veces con el tema de los suplementos desmintiendo, ¿verdad? En mis conversaciones día a día, desmintiendo el uso de muchos suplementos. El suplemento es un mercado ahora mismo que no está regulado y hay tantas opciones y tantas opciones que prometen eh, resultados en tu entrenamiento, en tu rendimiento y muchos de esos suplementos no tienen la evidencia científica para sostener lo que te están prometiendo ayudarte a hacer. Y Ujú, segundo, pueden estar contaminados, que para muchos atletas de alto nivel, pues los suplementos es un tema que es bien importante dialogar, porque lo menos que uno quiere es, ¿verdad?, que venga una prueba de dopaje y por el mal uso de suplementos algo salga. Que eso es algo que puede suceder porque los suplementos no están regulados por el FDA y pueden tener contaminantes y algunos restantes de droga ujú, y otras sustancias en el mercado que no están permitidos en el deporte. Así que me encuentro muchas veces repasando en mis conversaciones con los atletas, ok, vamos a hablar de suplementos que estás tomando. Es bien popular los mass gainers. Hay muchos atletas que quieren subir de ujú, peso y compran, ¿verdad?, el primero que ven en una tienda de suplementos, cuando esos son los productos que hay que tener mucho cuidado. Y en vez de empezar por suplemento, pues vamos a ir un poquito más atrás y empezar con tu alimentación primero, ¿verdad? En ujú, comida entera. Y si es necesario un suplemento, luego yo poder orientarte de cuáles son apropiados para el deporte. ujú. Entonces dirías que cuando empiezas a trabajar con un atleta, una de las primeras cosas que a ellos les ocurre es pensar en los suplementos, ¿no? Pues, o sea, como que piensan un poco en el final de la pirámide, en vez de pensar en la base. Y eres tú el que les ayudas a volver a esa fundación en cuanto a la alimentación. Definitivo, empiezan, ¿verdad? Si lo vemos como una pirámide, usualmente como tenemos pensado la nutrición deportiva, a veces la gente piensa que uno empieza primero con los suplementos cuando no es así. Uno primero empieza con la alimentación y de ahí luego, si es necesario un suplemento, pues saber cómo introducirlo. Así que ese Ujú. definitivamente es algo que es bien común y me encuentro día a día teniendo ese tipo de conversación. Genial. Otra pregunta que también viendo, ¿no?, un poco la información que tú tienes en Instagram, los vídeos que subes ayudando a los deportistas, es el tema de la hidratación. ¿Cómo de importante es la hidratación para el atleta o el deportista de alto rendimiento? Uf, la hidratación es un tema que siento que no se habla lo suficiente para lo importante que es. Para que tengas una idea, una deshidratación de 2% en diferencia en peso, vamos a decir que empieza una sesión de entrenamiento y pierdes 5 libras que reflejan un 2% en tu peso, eso puede disminuir tu rendimiento, ese 2% si no lo estamos reponiendo luego. Así que la hidratación es algo bien importante porque sí afecta el rendimiento y más allá del rendimiento en algunos deportes como deportes de combate, es algo esencial en la manipulación en la semana de un combate. Y si no se lleva bien, puede ser bien peligroso, ¿verdad? Si uno no repone la hidratación necesaria para sostener la pérdida que estás teniendo en tu entrenamiento, eso puede llegar a varios síntomas que pueden ser peligrosos si no se tratan. Así que, ejemplo, algo, algo un poquito más moderado como calambre, a calambres que necesiten una hospitalización, desmayos, que eso puede también suceder en un partido, en un campo, y uno quiere evitar eso. Así que siento que la hidratación ahí podemos hablar de muchas cosas, pero siento que no se habla lo suficiente y es sumamente importante. Ujú. Y súper interesante también, o sea, el concepto de estar hidratado. Eh, tú para estar hidratado necesitas agua, necesitas sal, necesitas... ¿Cómo sabes tú si estás hidratado? Porque a lo mejor puedes beber mucha agua antes de un partido, pero luego durante el partido te puedes encontrar deshidratado bastante temprano, ¿no? Sí, de la manera más fácil para uno saber si uno está hidratado es verificar el color de la orina. Algo bien visual, algo bien fácil. Cada vez que vaya al baño, estar bien pendiente. eh,
a tu color de orina, porque si es bien oscuro como el jugo de manzana, eso significa que no estás tomando suficiente agua y por eso es que está tan concentrada. Pero si ya tenemos como un color de jugo de limón, eso que estás llevando tu hidratación bien. Así que, ¿verdad? Hablando un poquito más sobre qué necesitas para reponerlo, pues necesitamos A, líquido, pero un atleta también necesita electrolitos, primordialmente sal, para reponer la sal que pierde en el sudor. Así que es una combinación de tomar suficiente líquido, ya sea en forma de agua, bebida deportiva, puede ser hasta en tus comidas como la fruta, y asegurar que también esté incorporando sodio en tus comidas y en tus bebidas. Eh, Esa es de la manera más fácil. Y segunda, pues ver la cantidad de sudor que pierdes en un entrenamiento y monitorear. Si estás perdiendo 2 libras de sudor en un entrenamiento, también eso es otra manera de saber, ok, no he tomado suficiente agua porque claramente perdí las 2 libras. Así que quizás luego de tu entrenamiento puedes poco a poco tomar agua para poder reponerlo. Genial, tremendos consejos, Tatiana, muchas gracias, que estoy seguro que a muchos jugadores les va a venir genial el tener en cuenta estos hábitos nutricionales. Quiero cambiar un poquito el tema y hablar un poco también sobre el tema de la psicología y la nutrición, ¿no? Eh, ¿cómo crees que impacta la nutrición en cuanto al bienestar emocional del jugador? Wow. La nutrición puede. Es, es como que vino primero a veces, como la gallina o el huevo, porque la nutrición puede afectar tu rendimiento y tu físico, y depende de cuán bien lo afecte, o quizás al revés, quizás te afecte tu rendimiento porque no estás comiendo bien, o no estás comiendo bien y te afecte el físico, puede ser que te sientas mal. Así que la nutrición tiene el poder de, si eres un buen jugador, hacerte el mejor jugador, al igual que si eres un buen jugador, hacerte un mal jugador si no la llevas correctamente. Así que la nutrición y la psicología son como un matrimonio, se tienen que llevar mano a mano porque si no se lleva bien la nutrición puede afectar tu estado de ánimo, puede afectar cómo te sientes en tu cuerpo, en tu rendimiento y también cómo te estás hablando, ¿verdad? Porque si no estás llevando una nutrición buena y lo estás viendo en tu físico, puede ser que ahí entre lo que sería el negative self-talk, no me gusta cómo me veo hoy, he ganado grasita y te empieza a hablar mal, al igual que la nutrición puede positivamente influenciar tu rendimiento y de la manera en que te hablas, porque cuando llevas una dieta balanceada, usualmente te sientes bien cuando llevas una dieta saludable. Así que sí, es un matrimonio y viene par, ¿verdad? También la psicología puede afectar de la manera en que estás comiendo. Ejemplo, si estás pasando por una experiencia negativa en tu casa o en, ¿verdad? Una relación personal, puede ser que no te da apetito, no comas, no rindas bien. Así que es bien cercano eso y a veces, ¿verdad? En mi caso, en mi día a día, cuando estoy trabajando con atleta, muchas veces tengo que también chequear con el mental performance staff o hasta el mental health staff si es que identifico algo preocupante en el atleta, ya que quizás no me está comiendo por algo en casa o no está dando los resultados porque se está hablando mal y ya veo que me está escondiendo hábitos nutricionales. Eso es algo que veo día a día y hay que trabajar ahí en un staff interdisciplinario para poder llevarlo bien. No, o sea, porque tú puedes darle, ¿no? al jugador la mejor información, ¿no? El mejor consejo nutricional, la dieta, todo. Decirle, oye, si comes esto te vas a poner más fuerte, vas a estar más rápido, te vas a recuperar mejor. Pero cuando tú a lo mejor calculas esas como pautas de rendimiento que has hablado antes, ¿no? En cuanto al tema de la fatiga, las calorías, te das cuenta de que el jugador no está cumpliendo eso, no está cumpliendo ese plan que le has dado. Y ahí es cuando entonces entra un poco más la parte de la psicología. Definitivamente. Eh, También me encuentro mucho trabajando esa parte de la psicología cuando quizás un jugador está resistente al cambio, si hay que hacer el cambio
en hábitos y Ujú, nutricionales para poder llevar su rendimiento a otro nivel y estar resistente. A veces ahí se sale un poco ya de mis manos y es más bien trabajar con el staff de Mental Performance a ver si podemos ayudar a que esa atleta desarrolle destrezas de motivación para abrirlo al cambio. Así que también hay diferentes cosas ahí adentro de esa relación de nutrición y psicología que se trabajan mano a mano. ujú. Bien. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. He visto un vídeo tuyo en el que hablabas, si no me equivoco, que un luchador puede hasta ganar un 8% de su peso corporal el día después del pesaje. ¿Me puedes contar un poquito más sobre eso? Porque un 8% es un 8%. Sí, yo sé que hablamos un poquito antes sobre esa diferencia 2% en tu peso, estás deshidratado. Para algunos atletas, especialmente los que están en deportes de combate, hacer el peso es necesario, ¿verdad? Porque si no haces un peso y no hay divisiones de peso, nunca va a ser justo que un atleta de 120 libras pelee con un atleta de 200 libras en boxeo, en MMA. Así que es parte de, hay que hacer divisiones en peso para asegurar la seguridad de los atletas, su salud en un combate y pues parte de eso es asegurar que el atleta se mantenga en ese rango de peso. Y cuando un boxeador o atleta de combate se prepara para un combate, la idea es llegar a esa categoría de peso de manera saludable, pero sí en esa semana de combate van a haber manipulaciones en la alimentación, Ujú, que ya sea por eh, fibra, agua, reservas de glucógeno que se manipulan. Y mucha gente piensa que esa ganancia o pérdida de peso en una semana de un boxeador, por ejemplo, es solamente grasa o solamente músculo, cuando no es la realidad. Usualmente es de reservas de energía, de fibra y de manipulaciones en hidratación que se hacen. Cada deporte es bien diferente y a veces como que siento que en el mismo campo de deporte, ¿verdad? Cada persona trata de escoger un nicho porque cuando te das cuenta el campo deportivo es bien grande y cada deporte tiene su cultura, sus normas, sus reglas y a algunas personas se le hace bien difícil creer muchas veces esas manipulaciones que hacemos en los deportes de combate. Piensan que son bien locos, pero a veces son necesarias para lograr que el atleta compita y que sea competitivo. Pero mi rol más bien es asegurar que lo haga saludable y ujú, que sobre todo mantener el bienestar del atleta. ujú. Esa comida después o sea, justo después del pesaje, esa comida que se tienen que meter los luchadores, ¿no? Tiene que ser brutal. Sí, y por eso es que suben tanto de peso, especialmente cuando tienes una ventana, ejemplo, en MMA, en boxeo, esas ventanas del pesaje y el combate puede ser de un día, día y medio. Y ahí mi meta siempre con el atleta es vamos a meternos la más, lo más que pueda para Ujú, poder recuperar todo, así que van a aumentar en peso. Mientras hay otros deportes donde compiten ese mismo día y no tienen ese cambio tan drástico en peso, como ejemplo jiu-jitsu o judo, si compiten el mismo día quizás aumentan como 2 o 3 libras, no aumentan algo tan significativo como ujú, un boxeador. ujú. Bueno, y qué interesante y me ha llamado mucho la atención porque, claro, obviamente verlo en el vídeo está bien, pero no me imagino, por ejemplo, yo cómo sería haciendo eso, sobre todo porque cuando estuve en college, en SIU, en mi último año, yo entrenaba entrenábamos, yo estaba en el equipo de fútbol, pero entrenábamos en el gimnasio con todo tipo de atletas, ¿no? Había tenis, atletismo y estaban los de lucha libre. Entonces me acuerdo que en verano, por ejemplo, pues todos los atletas íbamos, ¿no? Con nuestra camiseta de manga corta, nuestro pantalón corto a entrenar al gimnasio. Y llegaban los de lucha libre y venían con una sudadera enorme, con una chaqueta, se ponían la capucha y se metían su calentamiento. Su calentamiento duraba lo que nuestro entrenamiento.
O sea, ellos estaban a lo mejor una hora estando en la bicicleta estática, o una hora corriendo, o una hora haciendo remo. Y sí, es muy admirable la disciplina que hay que tener. Sí, cada deporte es tan diferente que cuando empiezas a entrar en los detalles de las necesidades de cada deporte es como bien impresionante. Ujú. Genial. Otra pregunta que tenía, Tatiana, también es, hemos hablado un poco, ¿no? De la parte mental, de la parte de la nutrición, cómo están las dos conectadas. ¿Cómo identificas tú cuando una persona o un atleta de alto rendimiento ya pasa, pasa de una información nutricional que tiene que recibir a un tema más psicológico? Wow, esa es una muy buena pregunta y de mi parte, mi perspectiva como nutricionista, siempre a mí me gusta hacer como un screening, especialmente de hábitos nutricionales que sean preocupantes. eh, que involucren pensamiento obsesivo. El screening que yo utilizo, me gusta utilizarlo mucho con mis clientes en práctica privada porque muchas veces algún atleta o paciente puede tener metas que no sean realistas y sean más metas relacionadas a pensamientos obsesivos. Por ejemplo, un atleta que diga que se siente gordo y piensa que está gordo todo el tiempo y, y es obsesivo con contar cada gramo en su plato. Depende cuán frecuentes sean esos hábitos o esos pensamientos, ya yo subo una banderita roja y pues trato de trabajar con el atleta para explicarle, ¿verdad? Que, que hay un punto donde hay que involucrar a otro profesional y se sale de mis manos porque esos hábitos ya no son llevados por metas que sean realistas, sino metas un poco obsesivas. Así que me gusta siempre hacer un screening. Utilizo varias herramientas. La más que utilizo se llama Eat 26. Son 26 preguntas sobre hábitos nutricionales y pensamientos de comida, nutrición y peso. Y tiene un puntuaje. Esa herramienta es para cualquier tipo de profesional de la salud. Lo puede utilizar hasta entrenadores si quieren y eso lo cuantifica. Jamás, nunca es un diagnóstico, pero depende cuán grande sea el número, puede ser que lleve a un referido a un profesional de la salud mental. Así que eso es algo que a mí me gusta utilizar mucho, eso screening para poder saber, ok, cuándo se sale de mis manos y cuándo hay que involucrar a un profesional de salud mental en la conversación. Ujú. Qué buena información, súper beneficiosa para jugadores y entrenadores, el poder entender un poco esa diferencia, ¿no? De cuando se escapa de un consejo nutricional a una intervención un poco más orientada a una intervención psicológica. Eh, Has mencionado, ¿no? El tema de los pensamientos negativos. ¿Cómo puede saber una persona, analizar un poco si tiene una relación sana con la comida? Eh, Siento que no hay una contestación correcta para eso, pero tampoco eh, no hay ni contestación que sea correcta ni mala. Este, pero eso es bien personal. Yo creo que cuando... Y la realidad es que requiere mucha introspección. No Ujú, todo el mundo tiene esas destrezas de reconocerlo. Y no es hasta que lo hablan con un amigo, un familiar o quizás un profesional de la salud que, ¿verdad? La otra persona le puede decir, has pensado que quizás estos pensamientos no sean normales. Así que, ¿verdad? Es un poco difícil uno a veces reconocerlo cuando estás pasando por eso, porque piensas que quizás estás poniendo por encima de todo tu salud, cuando en realidad es algo negativo. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de la condición anorexia nervosa en atletas. Algunos atletas, especialmente que compiten en deportes por peso, piensan que lo más importante es mantener siempre su peso bajito o que esté en peso de competencia cuando no ujú, están compitiendo. La realidad es que eso no es realista. Si no tienes una competencia, no es sostenible mantener tu porcentaje de grasa tan bajito o tu peso tan bajito.
y a veces los atletas piensan que es por el bien de su salud, cuando en realidad no lo es. Y usualmente requiere otra persona para que la atleta se dé cuenta, wow, es verdad, no es saludable. Que en ese caso, si eres un jugador, un atleta que tiene muchas dudas, como que, ¿qué es lo correcto para mí? ¿Esto es saludable? ¿No es saludable? Recomiendo siempre verificar con un nutricionista dietista que te pueda repasar si las metas sean algo realistas, sostenibles. Y si tienes preocupaciones, muchas preocupaciones de tu peso, pensamientos negativos sobre tu cuerpo, autoestima, que también lo toques base con un profesional de salud mental. Ujú. Súper importante tener en cuenta eso. Y me preguntaba también, Tatiana, con esa importancia, ¿no?, de diferenciar el peso de la competencia al peso normal que tienes. ¿Es muy similar, es similar o es diferente entre hombres y mujeres, entre deportistas? La relación que tienen o cuáles son, ¿es igual, es similar, es diferente? ¿Cómo lo ves tú entre los hombres y las mujeres en cuanto a la nutrición deportiva? Sí, la realidad es que es diferente para todos los deportes. Por ejemplo, hay deportes que son casi todo el año, como ejemplo el béisbol, ¿verdad? 2/3 del año tienes que mantener cierto peso y el off-season no es ni tanto tiempo, esa temporada muerta. Así que más o menos manteniéndote en un peso adecuado o un rango es más realista para ese tipo de deporte. Pero hay otros deportes, como ejemplo el boxeo, donde no es realista mantener siempre tu porcentaje de grasa tan bajito o tu peso tan bajito. Así que cuando no estás en término de competencia o estás en tu temporada muerta, es saludable ganar esa libra, ¿verdad? Y entonces hacer esa manipulación de peso cuando tienes un evento agendado solamente. Así que difiere en todos los tipos de deporte, en hombres y mujeres también difiere. Usualmente los hombres hablando más como en porcentaje de grasa, un porcentaje de grasa menos de 5% es bien peligroso para los hombres, no es sostenible, puede afectar tu producción de hormonas, especialmente testosterona, algo bastante común que se Ujú. puede ver en atletas hombres que mantienen siempre su porcentaje de grasa bajita. En mujeres, un menos de 10 a 12% también puede ser peligroso, puede afectar tu menstruación, te puede dar amenorrea, que también eso conlleva pérdida también de densidad ósea. Así que, ¿verdad? Difiere por deporte y difiere entre hombres y mujeres también ese porcentaje de grasa donde idealmente no deberían de bajar de eso. Ujú. Súper interesante esta información para hombres y mujeres en el mundo del deporte. Te quería preguntar también, Tatiana, em, cuando un jugador, ¿no? Creo que le pasa muchísimo, definitivamente me pasaba a mí cuando jugaba, ¿no? De lunes a viernes, vamos a poner de lunes a sábado, el sábado con el partido del sábado, ¿no? De lunes a sábado, genial, comía todo lo que tenía que comer, la proteína, los carbohidratos, todo. Pero llega a lo mejor ese sábado noche, ese domingo, donde vas a salir con los amigos, vas a un restaurante y ves que no todo el mundo está pidiendo hamburguesa, pizza, o es el plan que hay, ¿no? El comer eso. Dos preguntas. La primera, si por ejemplo, ¿no?, tú pierdes ese día de la semana, perderlo en el sentido de que no estás comiendo la dieta que deberías comer, se producen muchas pérdidas a lo largo en cuanto al rendimiento que vas a tener durante la semana. Excelente pregunta. Eh, en teoría no, si se planifica bien. Vamos a decir que estás trabajando metas nutricionales, tienes una nutricionista disponible. Si estás trabajando la mayoría de la semana con que las comidas sean balanceadas y que reflejen tus necesidades de nutrientes y calóricas, planificar un día o 2 días a la semana donde puedas compartir en familia y quizás involucrar otro alimento. Bueno, ¿verdad? Porque también eso es importante para la salud,
mental de un atleta que entrena tanto, organizar tiempo social con familia y seres queridos, pero que esa comida sea planificada, ¿verdad? Que no sea algo caótico y que más que todo que mantenga su rutina. Vamos a decir, si va a salir a cenar, que esa hora sea similar a la hora que usualmente come, con alimentos similares. Puede ser que de vez en cuando sean un poquito diferentes si sale una vez a la semana a comer en un restaurante, pero más que todo que planifique esa porción y esa comida no te va a dañar tu progreso. Al revés, puede ser saludable. Cuando sí puede dañar tu progreso es cuando ya eso es algo repetitivo, vamos a decir que en vez de hacerlo una, dos veces en semana, sea casi diario, y que tengas una alimentación caótica, quizás un día comes a las 5 tu cena, el otro día a las 10 de la noche y otro día a las 7, ya ahí no hay rutina establecida y lo más seguro tampoco un plan de alimentación establecido, ahí es donde puede quizás afectar tu rendimiento. Ujú. Has mencionado ahí el tema del tiempo, ¿no? De las comidas. Es muy importante el tener en cuenta, si por ejemplo vamos a tener un supuesto en el que el jugador entrena por la tarde, hay como unas reglas generales en cuanto a la hora que tienes que comer o el número de comidas que tienes que hacer durante el día para ponerte en la mejor posición para aumentar tu rendimiento. Bueno, si entrenas por la tarde o tienes partidos por la tarde, en teoría tienes mucho tiempo durante el día para poder ingerir los alimentos y las calorías necesarias para poder rendir a tu máximo nivel. Así que idealmente es planificado si tu entrenamiento o tus partidos son en la tarde o en la noche. Si no lo planificas bien, puede ser que termines con una alimentación caótica donde quizás coma una o dos comidas antes de un partido a las 7 de la noche y no haya ingerido ni siquiera la mitad de las calorías necesarias y pueda afectar tu rendimiento grandemente. Pero ahí es donde es bien importante que el atleta tenga rutinas definidas y si tienes un partido bien tarde en la noche, que planifique esas comidas durante el día lo mejor posible y que después de tu partido, después de entrenamiento, también tengas una comida planificada que apoye la recuperación, ¿verdad? Que no sea un pollo frito en salsa de tomate que te vaya a dar reflujo y no puedas dormir. Así que tiene que ser bastante planificado. Qué genial. Y en cuanto por ejemplo, hay distintos tipos de deportistas, ¿no? Y de personas que les puede gustar tener menor o mayor frecuencia de comidas. En cuanto al deporte de alto nivel, ¿verdad? Si estamos buscando el incrementar nuestro rendimiento al máximo, ¿tiene que haber un número de comidas que hagamos durante el día? Es decir, ¿es más importante, por ejemplo, hacer 5 comidas que tres o es más importante hacer 6 que 4? Sí, en términos de las frecuencias de las comidas, yo diría que es más importante como para la recuperación muscular, asegurándote que tengas por lo menos varias comidas en el día con con una mínima cantidad de proteína que apoye siempre esa recuperación muscular durante el día, ¿verdad? Que no estés esperando después de tu entrenamiento 6, 7 horas para tu comida de recuperación. Así que yo entiendo, y esto es simplemente mi propia opinión, que es más beneficioso un atleta tener comidas planificadas más frecuentes en el día que no tenerlas. Siempre prefiero que un atleta tenga por lo menos desayuno, almuerzo, cena, quizás una merienda, dos meriendas. Y cuidado, si el atleta en verdad quiere estar aumentando peso, quiere aumentar masa muscular, quizás necesita hasta 6, 7, hasta 8 comidas en el día. Ujú. O sea, entonces va a depender un poco, ¿no? Del contexto de ese jugador y a la hora en la que entrene, a la hora que tenga los partidos y esa programación, ¿no? Durante la temporada. Definitivo. Ok. Y sé que hemos hablado un poquito antes del tema de los suplementos, pero te quería preguntar, en tu opinión, con tu experiencia, ¿crees que hay algún suplemento que el jugador tenga que consumir, sí o sí? Claro, ahí bueno, el suplemento más estudiado al día de hoy que apoya el rendimiento tenemos la creatina. La creatina naturalmente se encuentra en las carnes, pero no suficiente como para poder reponer esa energía
es una energía rápida que uno la gasta como a un minuto de un entrenamiento y te ayuda a subir fuerza, que si te estás suplementando ayuda a reponer esa energía rápida para que puedas tener fuerza. También hay mucha literatura que está saliendo sobre la creatina y beneficios cognitivos en la concentración, en el rendimiento y también para apoyar la recuperación muscular. La creatina, uno de esos suplementos, tiene que ser creatina monohidratada porque hay varias formas allá afuera y esa es la más estudiada, la monohidratada. Además de la creatina, tenemos también la proteína en polvo, específicamente whey protein, proteína whey o proteína de suero. Solamente, ¿verdad? Si no se está obteniendo suficiente proteína para las metas individuales de alguien, se ha visto beneficio en ayudarte a llegar a esos requerimientos de proteína y también en la recuperación muscular si con los alimentos no es suficiente. Y también tenemos la cafeína. La cafeína es como un arma de doble filo. Es un suplemento que la mayoría de las personas lo consumen en el café, si es que te gusta. Y si no, en el café, en las bebidas de soda. Y a veces me preguntan, pues si las bebidas de soda tienen cafeína, ¿está bien tomarme una Coca-Cola? No, no, porque también tiene eh, mucha carbonatación y eso te puede afectar la digestión. Pero la cafeína también se ha visto que te puede ayudar en aumentar el rendimiento, aumentar fuerza y en algunas destrezas cognitivas en el rendimiento. Pero de nuevo, es un arma de doble filo y recomiendo que antes de considerar un suplemento que lo dialoguen con un dietista deportivo para saber cuál es esa dosis adecuada y cuándo debería de tomármelo. Genial. En cuanto al café, bueno, al café, a la cafeína, ¿no? Que has comentado, sé que has puesto el ejemplo de las sodas, por ejemplo, Sí, ¿verdad? Pero el tema de las bebidas que tienen mucha cafeína, ¿no? Las bebidas energéticas, sí. ¿sería, sería mejor para el jugador, por ejemplo, tomarse una taza de café en vez de una bebida energética o una bebida energética es mejor que una taza de café en cuanto al rendimiento? ¿Cuál sería lo mejor en ese caso? Café 100%, ya que cuando considera el café, los únicos ingredientes que tiene es la bichola del café y agua. Las bebidas energéticas tienen tantos ingredientes que la realidad es que muchos de esos ingredientes empiezan a pelearse por absorción en el cuerpo y la evidencia científica en términos si las bebidas energéticas ayudan con el rendimiento es contradictoria por esa misma razón, porque tienen tantos ingredientes, al igual que muchos de estos ingredientes no son regulados y pueden tener contaminación con sustancias no permitidas en el deporte. Así que siempre aconsejo a un atleta, intenta el café primero. Si no te gusta el café, podemos evaluar otras opciones, pero definitivamente el café es lo más sencillo y también lo más barato y lo más disponible. Bueno, 100%. Genial, Tatiana. Entonces, nos quedan un par de minutitos. Una pregunta que siempre hago a la gente que traigo al podcast y es, si tuvieras que darle dos consejos a tu yo del pasado, ¿cuáles serían? Es difícil, pero el primer consejo sería que no, don't give up, no te des por vencida, lo vas a lograr. Eh, la realidad es que yo nunca imaginé trabajar en deportes profesionales. No te cierres a oportunidades y sigue consistente. Eso es lo más importante, que sigas consistente, mantén la mente abierta y no te cierres a oportunidades. Genial, tremendo consejo. Y antes de que terminemos, si alguien está interesado en estudiar nutrición deportiva, en trabajar con deportistas profesionales, como lo estás haciendo tú actualmente, ¿cuál serían los pasos a seguir que tiene que tomar esa persona? Hoy en día, para uno ser dietista deportivo, por lo menos en Estados Unidos,
necesitas primero, ¿verdad?, tener tu licencia como nutricionista, así que para eso necesitas obtener una maestría, necesitas pasar un examen, que esos son los requisitos mínimos. Más allá, yo creo que para uno poder entrar en deportes te tiene que gustar. No es fácil, mucha gente piensa que es una profesión como brutal, como en términos, o sea, lo que uno ve en las redes sociales, en inglés como glamorous, ¿verdad? Que uno Ujú. siempre está, que es algo fácil, cuando la realidad es que te tiene que gustar, no es fácil, como todo tiene sus retos, y más uno siendo mujer, la mayoría de los nutricionistas son mujeres, definitivamente es una carrera donde tienes que ser asertiva y ser, más que todo, confiar en tus destrezas y comunicarlo. Y no es fácil, la realidad. Así que para personas que les interesa ser nutricionista, dietista en deporte, ¿verdad? Que te apasione, desarrollar esas destrezas de asertividad, de comunicación y no tenerle miedo a lo que la gente piense de ti, a fallar y que, como dije antes, si hay una oportunidad que estés presente y eres el experto en nutrición, confía en ti y eso es lo más importante, honestamente. 100%, 100%, Tatiana. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado. Creo que los jugadores, entrenadores y profesionales del deporte la van a encontrar muy útil. Y si alguien estuviera interesado en conocer un poco más sobre ti, sobre lo que haces, sobre cómo les puedes ayudar, ¿cómo podemos contactar contigo? Se pueden comunicar conmigo a través de mi website bilingualdietitian.com o a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como Bilingual Dietitian. Si eres estudiante en nutrición y te interesa también formarte como nutricionista, dietista deportivo, yo corro un programa de mentoría donde escojo 1 a 2 dietistas al año para darle las destrezas necesarias y el conocimiento en nutrición deportiva. Y nada, si quieres saber un poquito más de lo que nosotros hacemos, en confianza nos escribe y nos comunicamos. Genial, Tatiana. Pues muchas gracias por tu tiempo y que vaya todo bien. Muchas gracias, David.